Pues imaginémonos, estamos en el año 722. Hace 11 años que los moros han invadido la península ibérica y, aprovechando la descomposición del reino visigodo, se han hecho con el poder. El viejo reino godo, heredero de Roma, se ha hundido. El Islam domina sin que nadie sea capaz de plantarle cara, hasta ese momento, hasta ese año de nuestro Señor de 722. Viajemos a las montañas de Asturias, en la puerta de los picos de Europa, cerca de Cangas de Onís. Allí hay una cueva llamada Covadonga, es decir, cueva dominica, cueva de Nuestra Señora. Se llama así porque es centro de un culto mariano. A esa cueva ha ido a parar un grupo de rebeldes cristianos. Covadonga es un lugar apto para refugiarse, un valle rodeado por montañas y también cerrado por montañas, con una única senda que escapa precisamente hacia las montañas. La historia no nos ha transmitido en qué momento del año ocurrió aquello. Podemos conjeturar que fue al final de la primavera, quizás en verano, porque la guerra antiguamente se detenía en invierno, cuando la naturaleza se rendía al frío. Fijémonos ahora en los rebeldes. Son muy pocos, quizás unos cuantos centenares, tal vez menos. No hay solo guerreros, sino también mujeres y niños, y han acudido allí huyendo. Unos pocos meses antes se habían levantado contra los moros, porque se negaban a pagar los impuestos que el gobernador moro exigía, y entonces comenzó la persecución. Unos pocos hombres desorganizados y mal armados en modo alguno podían imponerse al poderoso musulmán. Las tropas moras, disciplinadas y entrenadas, fueron acosando a los rebeldes cristianos valle tras valle. Los daños que los cristianos podían infligirles eran escasos, y así llegaron los rebeldes copados al valle de Cangas, a la cueva de Covadonga. ¿Quién mandaba a los rebeldes? Pelayo, un guerrero visigodo, pero los rebeldes no eran solo visigodos, e incluso es muy probable que apenas hubiera godos entre ellos. La mayoría debían de ser astures, pobladores autóctonos de la cornisa cantábrica, que sin embargo habían encontrado en Pelayo a un líder capaz de acaudillar la resistencia. De Pelayo hablaremos otro día más detalladamente, también de los astures. Ahora quedémonos con ese cuadro, el puñado de rebeldes parapetados en su cueva, y enfrente el ejército más poderoso de su tiempo. Los moros, la verdad es que no habían prestado gran atención a aquel levantamiento de rebeldes cristianos. No dejaban de ser unos pocos cientos de nativos mal armados y peor alimentados. Pero el gobernador moro del norte peninsular, un berebere llamado Munuza, había aprendido a desconfiar de las apariencias. Tenía que acabar con aquel foco de rebeldía. Apurado, Munuza pidió refuerzos a Córdoba, y el emir, Ambasa se llamaba, accedió a enviar un cuerpo expedicionario al mando del general Alcama. Dicen las viejas crónicas que 180.000 moros acudieron a la llamada. Seguramente no fueron más de 10.000, en todo caso suficientes para acabar con aquellos pocos cientos de rebeldes cristianos encerrados en su cueva. Así, en fin, se planteó la batalla. Los cristianos, pocos y sin alimentos. Los moros, muchos y bien armados. Pero el terreno jugaba a favor de los cristianos. Mover a un ejército numeroso por el laberinto asturiano de valles y montes en una época como el siglo VIII, sin carreteras ni puentes, pues era un calvario. Y los rebeldes, por el contrario, conocían el terreno palmo a palmo. Los moros intentaron un acuerdo diplomático. Enviaron a un obispo traidor, Don Opás, para que convenciera a Pelayo de que debía entregarse y abandonar toda resistencia. Pelayo se negó y dio la batalla. Las tropas de Alcama terminarían siendo diezmadas. La crónica de Albelda, fechada en 881, en tiempos de Alfonso III, lo relató así. Pelayo estaba con sus compañeros en el monte Auseba, y el ejército de Alcama llegó hasta él y alzó innumerables tiendas frente a la entrada de una cueva. El obispo Opas subió a un montículo situado frente a la cueva y habló así a Rodrigo. «Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás?». El interpelado se asomó a una ventana y respondió: «Aquí estoy». El obispo dijo entonces: «Juzgo, hermano e hijo, que no se te oculta cómo hace poco se hallaba toda España unida bajo el gobierno de los godos y brillaba más que los otros países por su doctrina y ciencia,
y que, sin embargo, reunido todo el ejército de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas. ¿Podrás tú defenderte en la cima de este monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo. Vuelve a tu acuerdo, gozarás de muchos bienes y disfrutarás de la amistad de los caldeos. Y entonces Pelayo respondió: ¿no leíste en las Sagradas Escrituras que la iglesia del Señor llegará a ser como el grano de la mostaza y de nuevo crecerá por la misericordia de Dios? Y el obispo contestó: verdaderamente, así está escrito. Alcama mandó entonces comenzar el combate y los soldados tomaron las armas. Se levantaron los fundíbulos, se prepararon las hondas, brillaron las espadas, se encresparon las lanzas e incesantemente se lanzaron saetas. Pero al punto se mostraron las magnificencias del Señor. Las piedras que salían de los fundíbulos y llegaban a la casa de la Virgen Santa María, que estaba dentro de la cueva, se volvían contra los que la disparaban y mataban a los caldeos. Y como a Dios no le hacen falta lanzas, sino que da la palma de la victoria a quien quiere, los caldeos emprendieron la fuga. Esta crónica no es la única versión de los hechos de Covadonga que ha llegado hasta nosotros. Hay otra, la versión mora, que es sustancialmente distinta. Es la crónica de Almakari, muy posterior, de principios del 17, aunque recoge fuentes anteriores y que explica los hechos de esta otra manera. Dice Isa ibn Ahman al-Raqi que en tiempos de Ambasa ibn Suhaim al-Kalbi se levantó en tierras de Galicia un asno salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los cristianos en Al-Ándalus a defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que no habían esperado lograr. Los islamistas, luchando contra los politeístas y forzándoles a emigrar, se habían apoderado de sus países hasta que llegara Ariyula, de la tierra de los francos, y habían conquistado Pamplona en Galicia, y no había quedado sino la roca donde se refugia el señor llamado Pelayo, con 300 hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino 30 hombres y 10 mujeres. Y no tenían que comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de la roca. La situación de los musulmanes llegó a ser penosa y al cabo los despreciaron diciendo: 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? La versión cristiana está evidentemente destinada a glorificar la resistencia de Pelayo. La versión mora, inversamente, a restar importancia a lo que sucedió en Covadonga, dando a entender que los moros abandonaron voluntariamente el asedio por desprecio a los resistentes, aquellos asnos salvajes. ¿Quién tiene razón? ¿Qué versión está más cerca de la verdad? Imposible saberlo. Sin embargo, el desarrollo posterior de los acontecimientos indica que los moros fueron, en efecto, derrotados, porque el hecho es que Munuza abandonó Asturias y los astures pudieron organizar su vida lejos del poder musulmán. ¿Qué pasó exactamente en Covadonga? Esencial. Después de Covadonga, poco a poco iba a ir formándose una España que ya no era la Hispania romana ni la España visigoda, sino una hija de ambas, que para sobrevivir iba a tener que enfrentarse a un enemigo abrumadoramente superior. Comenzaba una de las aventuras más portentosas de la historia universal. La historia no nos ha transmitido en qué momento del año ocurrió aquello. Podemos conjeturar que fue al final de la primavera, quizás en verano, porque la guerra antiguamente se detenía en invierno, cuando la naturaleza se rendía al frío. Fijémonos ahora en los rebeldes.
Son muy pocos, quizás unos cuantos centenares, tal vez menos. No hay solo guerreros, sino también mujeres y niños, y han acudido allí huyendo. Unos pocos meses antes se habían levantado contra los moros, porque se negaban a pagar los impuestos que el gobernador moro exigía, y entonces comenzó la persecución. Unos pocos hombres desorganizados y mal armados en modo alguno podían imponerse al poderoso musulmán. Las tropas moras, disciplinadas y entrenadas, fueron acosando a los rebeldes cristianos valle tras valle. Los daños que los cristianos podían infligirles eran escasos, y así llegaron los rebeldes copados al valle de Cangas, a la cueva de Covadonga. ¿Quién mandaba a los rebeldes? Pelayo, un guerrero visigodo, pero los rebeldes no eran solo visigodos, e incluso es muy probable que apenas hubiera godos entre ellos. La mayoría debían de ser astures, pobladores autóctonos de la cornisa cantábrica, que sin embargo habían encontrado en Pelayo a un líder capaz de acaudillar la resistencia. De Pelayo hablaremos otro día más detalladamente, también de los astures. Ahora quedémonos con ese cuadro, el puñado de rebeldes parapetados en su cueva, y enfrente el ejército más poderoso de su tiempo. Los moros, la verdad es que no habían prestado gran atención a aquel levantamiento de rebeldes cristianos. No dejaban de ser unos pocos cientos de nativos mal armados y peor alimentados. Pero el gobernador moro del norte peninsular, un berebere llamado Munuza, había aprendido a desconfiar de las apariencias. Tenía que acabar con aquel foco de rebeldía. Apurado, Munuza pidió refuerzos a Córdoba, y el emir, Ambasa se llamaba, accedió a enviar un cuerpo expedicionario al mando del general Alcama. Dicen las viejas crónicas que 180.000 moros acudieron a la llamada. Seguramente no fueron más de 10.000, en todo caso suficientes para acabar con aquellos pocos cientos de rebeldes cristianos encerrados en su cueva. Así, en fin, se planteó la batalla. Los cristianos, pocos y sin alimentos. Los moros, muchos y bien armados. Pero el terreno jugaba a favor de los cristianos. Mover a un ejército numeroso por el laberinto asturiano. Hijo, que no se te oculta cómo hace poco se hallaba toda España unida bajo el gobierno de los godos y brillaba más que los otros países por su doctrina y ciencia, y que, sin embargo, reunido todo el ejército de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas. ¿Podrás tú defenderte en la cima de este monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo. Vuelve a tu acuerdo, gozarás de muchos bienes y disfrutarás de la amistad de los caldeos. Y entonces Pelayo respondió: ¿no leíste en las Sagradas Escrituras que la Iglesia del Señor llegará a ser como el grano de la mostaza y de nuevo crecerá por la misericordia de Dios? Y el obispo contestó: verdaderamente, así está escrito. Alcama mandó entonces comenzar el combate y los soldados tomaron las armas. Se levantaron los fundíbulos, se prepararon las hondas, brillaron las espadas, se encresparon las lanzas e incesantemente se lanzaron saetas. Pero al punto se mostraron las magnificencias del Señor. Las piedras que salían de los fundíbulos y llegaban a la casa de la Virgen Santa María, que estaba dentro de la cueva, se volvían contra los que la disparaban y mataban a los caldeos. Y como a Dios no le hacen falta lanzas, sino que da la palma de la victoria a quien quiere, los caldeos emprendieron la fuga. Esta crónica no es la única versión de los hechos de Covadonga que ha llegado hasta nosotros. Hay otra, la versión mora, que es sustancialmente distinta. Es la crónica de Almacari, muy posterior, de principios del 17, aunque recoge fuentes anteriores y que explica los hechos de esta otra manera. Dice Isa ibn Ahmad al-Raqi que en tiempos de Ambasa ibn Suhaim al-Kalbi se levantó en tierras de Galicia un asno salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los cristianos en Al-Ándalus a defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que no habían esperado lograr. Los islamistas, luchando contra los politeístas y forzándoles a emigrar, se habían apoderado de sus países hasta que llegara Ariyula, de la tierra de los francos, y habían conquistado Pamplona en Galicia, y no había quedado sino la roca donde se refugia el señor llamado Belay,
Pelayo, con 300 hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino 30 hombres y 10 mujeres. Y no tenían que comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de la roca. La situación de los musulmanes llegó a ser penosa y al cabo los despreciaron diciendo: 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? La versión cristiana está evidentemente destinada a glorificar la resistencia de Pelayo. La versión mora, inversamente, a restar importancia a lo que sucedió en Covadonga, dando a entender que los moros abandonaron voluntariamente. Hace 11 años que los moros han invadido la península ibérica y, aprovechando la descomposición del reino visigodo, se han hecho con el poder. El viejo reino godo, heredero de Roma, se ha hundido. El Islam domina sin que nadie sea capaz de plantarle cara, hasta ese momento, hasta ese año de nuestro Señor de 722. Viajemos a las montañas de Asturias, en la puerta de los picos de Europa, cerca de Cangas de Onís. Allí hay una cueva llamada Covadonga, es decir, cueva dominica, cueva de Nuestra Señora. Se llama así porque es centro de un culto mariano. A esa cueva ha ido a parar un grupo de rebeldes cristianos. Covadonga es un lugar apto para refugiarse, un valle rodeado por montañas y también cerrado por montañas, con una única senda que escapa precisamente hacia las montañas. La historia no nos ha transmitido en qué momento del año ocurrió aquello. Podemos conjeturar que fue al final de la primavera, quizás en verano, porque la guerra antiguamente se detenía en invierno, cuando la naturaleza se rendía al frío. Fijémonos ahora en los rebeldes. Son muy pocos, quizás unos cuantos centenares, tal vez menos. No hay solo guerreros, sino también mujeres y niños, y han acudido allí huyendo. Unos pocos meses antes se habían levantado contra los moros, porque se negaban a pagar los impuestos que el gobernador moro exigía, y entonces comenzó la persecución. Unos pocos hombres desorganizados y mal armados en modo alguno podían imponerse al poderoso musulmán. Las tropas moras, disciplinadas y entrenadas, fueron acosando a los rebeldes cristianos valle tras valle. Los daños que los cristianos podían infligirles eran escasos, y así llegaron los rebeldes copados al valle de Cangas, a la cueva de Covadonga. ¿Quién mandaba a los rebeldes? Pelayo, un guerrero visigodo, pero los rebeldes no eran solo visigodos, e incluso es muy probable que apenas hubiera godos entre ellos. La mayoría debían de ser astures, pobladores autóctonos de la cornisa cantábrica, que sin embargo habían encontrado en Pelayo a un líder capaz de acaudillar la resistencia. De Pelayo hablaremos otro día más detalladamente, también de los astures. Ahora quedémonos con ese cuadro, el puñado de rebeldes parapetados en su cueva, y enfrente el ejército más poderoso de su tiempo. Los moros, la verdad es que no habían prestado gran atención a aquel levantamiento de rebeldes cristianos. No dejaban de ser unos pocos cientos de nativos mal armados y peor alimentados. Pero el gobernador moro del norte peninsular, un berebere llamado Munuza, había aprendido a desconfiar de las apariencias. Tenía que acabar con aquel foco de rebeldía. Apurado, Munuza pidió refuerzos a Córdoba, y el emir, Ambasa se llamaba, accedió a enviar un cuerpo expedicionario al mando del general